este equipo. Buenas noches, muchachos, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Bienvenidos a esta sesión. Hoy lo que vamos a hacer es cómo poner los indicadores de forma correcta, ¿verdad? Y cómo sacarle el mayor provecho. Recuerden que, aunque ustedes no tengan los indicadores ahorita, porque estos indicadores son de pago, ¿verdad? Tuvimos que sentarnos un programador y yo horas y horas y horas para poder hacerlo, pues no son gratuitos, ¿verdad? Eso me gusta dejarlo claro, pero realmente es un precio bastante accesible y te da buenas entradas, que eso es lo importante, que es lo que vamos a ver hoy también en la parte de testeo, ¿verdad? No solamente en vivo, sino que lo vamos a poner a tradear desde un mes para atrás, desde 3 meses para atrás y desde un año. Porque todo depende, o la efectividad depende de las confirmaciones. Ok, eso es importantísimo. Pero lo primero, para que el indicador te funcione bien, necesitas tenerlo eh, bien configurado. Entonces, vea, los voy a borrar todos. Eliminar, eliminar y eliminar. Y así, de cero, vamos a hacerlo. Mira, no se borraron esos TPs que salieron ahí. Vamos a borrarlos manualmente para que todos sepan cómo es que se pone. Ok. Ya que tenemos la gráfica limpia, lo que vamos a hacer es abrir esta parte aquí en la orilla y vamos a darle actualizar a los datos. Ok. La mía es la versión 5. Ok. Es esta que está aquí, la versión 5. Espérate para ver, que no me deja. Perdón, muchachos, que es que se estaba bajando la otra. Estaba en Zoom anteriormente y la clase se estaba descodificando, ¿es? Ok. El G600, a mí me gustó también el G600, pero lo usé muy poquito tiempo, Camilo. Imagínense que a mí Derip me cerró la cuenta en el 2023. Entonces, como desde el 2024 lo dejé de usar. Bien, eso era un corte comercial. Vamos a ver, el primer indicador que vamos a utilizar se llama el de tendencia. Y vamos a ver para qué sirve. Primero nos vamos a parámetros de entrada, ¿ok? Bueno, vamos a darle a aceptar para que se vea el indicador y vamos a quitar esto. ¿Qué es lo que trae este indicador? Este trae el nombre del activo, la temporalidad, el reloj, ¿verdad? Y la tendencia. Él te dice si vamos en tendencia bajista o en tendencia alcista. Recomendación uno con este indicador. Si nosotros vamos a tradear los gain, procuremos que la tendencia sea alcista. ¿Ok? Eso es lo primero. Bueno, ¿cómo se configura este indicador? Es súper sencillo. Lista de indicadores. Por defecto viene así lo que ustedes ven, estas tres cosas, ¿ok? Pero aquí vienen estas opciones que dice alerta en la computadora, ¿lo ven? Esto es por si usted quiere que el precio le avise cuando la tendencia sea alcista o bajista. Usted lo puede poner aquí en encenderlo o apagarlo, ¿ok? Por defecto vienen así, falsos. Y es mejor que no suenen. ¿Por qué razón? Porque el indicador importante es el que nos va a dar los precios de entrada, el stop loss y los TPs, ¿ok? Entonces, este indicador ya lo cambiamos a que por defecto venga apagado. Antes estaban encendidos. Por defecto viene así como está. Yo no le cambiaría nada. ¿Ok? Vámonos al segundo. El segundo indicador que tenemos se llama ejes. ¿Ok? Este de ejes es súper sencillo. Así por defecto, vean cómo aparece. Simplemente te marca un eje mayor. Este es de 200 velas aproximadamente. Y uno pequeño. ¿Ok? ¿De cuántas velas? Ya no me acuerdo. De hecho, esto aquí blanco, ¿lo ven? Nos dice también cuántas velas trae, pero a mí no me hace falta. Entonces, le voy a dar este de ejes y aquí donde dice, en la esquina derecha, estas letras blancas las voy a apagar porque no me hacen falta, ¿ves? El primero es de 200 y el segundo es de 50. ¿Ok? Para que no me estorbe ahí para ver el relojito. ¿Ok? Esta es otra confirmación adicional. Los ejes es una confirmación adicional. Si te dice tendencia bajista y vos estás tradeando, un ejemplo, un gain, nosotros deberíamos buscar compras solamente cuando los ejes vayan al alza. Si los ejes están hacia abajo, no es recomendable tradear.
Puede que se den los trades, sí, puede que se den los trades, porque aquí se dio una zona de entrada. Puede ser que estemos en la parte baja de un eje y aunque la tendencia vaya bajista y el eje vaya bajista, puede que él dé un retroceso, pero después siga cayendo. ¿Ok? Entonces, todos los indicadores que están en la pantalla nos dan información. ¿Ok? El de los ejes es para confirmar ejes y tendencias. ¿Ok? Ya vamos a ver entonces las confirmaciones. Este por defecto lo único que le quito es la letra blanca que estaba ahí. Y lo dejo así. Igual que no suene. Yo le puedo poner aquí los ejes y encenderlo y apagarlo para que me tire una notificación. Pero a mí no me hace falta en este momento. Le voy a dar prioridad a los que me tiran el TP y el precio de entrada. Por lo tanto, los dejé apagados. ¿Ok? Si usted quiere cambiar este celeste por un color más oscuro, porque usted dice, no lo veo, o su fondo es negro, usted lo puede cambiar de color ahí. Vamos a poner una plantilla negra. Vamos a ver si alguien quiere poner una plantilla negra. Le damos aquí propiedades. En vez del fondo blanco lo ponemos negro. Obviamente los indicadores casi no se nos van a ver, entonces vamos a tener que ponerlos blancos, ¿verdad? Entonces los ejes los podemos poner blancos o amarillos o uno que se lo vea. Eso es a gusto del cliente, como dicen. Vos usas negro, Juanca, bueno, ¿eh? Por eso es que viene la opción. Vea que el reloj casi no se ve. Entonces vamos a cambiar el color al reloj. Vamos a ponerlo. eh, el reloj lo vamos a poner amarillo para que se vea en el fondo negro. Es todo personalizable a gusto del cliente, del trader, ¿verdad? Ahí está el cierre de la vela. Que no se me ve el morado. Bueno, vamos a cambiarlo. Lista de indicadores, ejes y este violeta lo vamos a poner, no sé, uno de estos, palidillo, ¿verdad? O no sé, otro amarillo, puede ser un color fuerte. Uno que se vea ahí, un dorado. Aceptar. Ok, ya tenemos ahí. Que no se nos ve las velas. Bueno, ya eso es como le digo, a gusto del cliente. Yo le voy a poner el fondo que a mí me gusta. Bueno, voy a dejar este por ahora. Ok. Que quiero cambiar esta letra de color a blanco. Bueno, me voy lista de indicadores, tendencia. Y este, en vez de ponerlo gris, lo voy a poner blanco. Aceptar. Y ahí te cambia el color. ¿Ok? Bueno, hasta ahí todo bien, todo claro. Son súper personalizables. Cada indicador es personalizable. A mí me gusta por defecto, a como viene, porque así lo escogimos, ¿verdad? Entonces simplemente yo le voy a dar plantilla gris vacía y le voy a agregar otra vez el indicador. Primero, el de tendencia. Nada más me aseguro que esté falso los dos y le doy a aceptar. Y el de ejes, le apago aquí esta letra que sale en la orillita blanca, le voy a apagar aquí y le doy a aceptar. Estamos listos. Ahora va el indicador que es el cerebro. Aquí es donde está el algoritmo adentro. Lo que las zonas de entrada, las confirmaciones, todo es este indicador. Hay dos diferentes. Este se llama FTC versión 5 Pro y está este que trae una F al frente. Este es sin filtros. ¿Qué quiere decir sin filtros? Que él te va a tirar compras y ventas, aunque esté en el game o en el paint. ¿Ok? Si es el game, normalmente me va a tirar solamente compras. ¿Ok? Por eso es que usted escoge cuál de los dos usar. Obviamente el que trae filtros te va a tirar mucho menos entradas, muchísimo menos, porque él va a tomar en cuenta más parámetros. De hecho, en algún momento más adelante, este es el que se va a convertir en un bot. Más adelante, cuando tengamos las confirmaciones perfectas y digamos, bueno, ya aquí está listo, tras prueba y prueba, este se va a convertir en un bot. Todavía no. Todavía a nosotros nos toca decidir cómo entrar o no entrar. Ok, voy a poner el del filtro. Las configuraciones. Bueno, hay un montón de configuraciones aquí. Dentro de este indicador están las fases de Wyckoff. ¿Ok? Esto tienen que tenerlo apagado porque las fases de Wyckoff cambian basadas en la temporalidad. Puede ser que el precio vaya aquí bajando, pero en una temporalidad de M15 el precio esté siendo
eficiente o esté en una consolidación, ¿verdad? En un rango que le llamamos. Entonces él va a estar cambiando en los rangos de alcista a bajista, de acumulación a distribución, ¿verdad? Porque está en rango, ¿ok? Entonces lo mejor es que tengan estas señales apagadas, ¿ok? Esta señal en específico es para que él te avise en la vela dónde es que cambia de dirección. De hecho, lo voy a encender para que lo vean. Yo lo recomiendo apagado. ¿Ok? Cuando él cambie de dirección, de hecho, me voy a pasar una temporalidad más baja para ver si él cambia. Vea que ahorita solamente llevamos, a pesar de que en M1 es lo más bajo que existe, vea que dice que vamos en la fase de mercado de Wyckoff bajista. Aquí lo ven. Aquí vamos en tendencia bajista. Y aquí vamos con el eje hacia abajo. O sea, todo me dice que no entre. Pero aún así, si él nota una zona de liquidez o rompe la estructura, esto me va a cambiar. Ahorita, cuando él acumule, me va a decir que va a estar acumulado. ¿Ok? Después de estar acumulado, me va a decir que va en tendencia. ¿Ok? Lo mejor es dejarlo apagado, repito. Vamos a ponerlo apagado. Bueno, este, porque escogimos uno que va en tendencia bajista. Claramente, ahorita lo vemos en el otro. Pero a mí me gusta dejarlo apagado para que el gráfico esté lo más limpio posible. A mí me gusta, entre más limpio el gráfico, mejor. ¿Ok? Todo esto son zonas de entrada, son confirmaciones de entrada. Él tiene una, dos, tres, cuatro, cinco zonas para entrar. Que usted le puede cambiar el color, le puede cambiar, personalizarlo como usted quiera. Lo mejor es que lo dejen por defecto. O a menos que usted tenga su fondo negro, ¿verdad? Póngale en colores claritos para que se le vean. Y viene por prioridades. Ven que dice prioridad uno y 2, 3, 4, 5. ¿Qué quiere decir? Que él va a analizar en el gráfico cierta cantidad de velas, las que ustedes le pongan, cuántas velas quieren analizar para atrás, por defecto vienen 500, ¿ok? Él va a analizar esas 500 velas y él le va a dar prioridad por entradas. Primero una, primero la otra, después la otra. Y si en una misma zona, como una acumulación, usted encuentra dos entradas, él le va a dar prioridad a la primera que a la otra, ¿ok? No, no le van a salir una sobre otra. No se sobreescriben, ¿ok? Eso es lo primero. Entonces, que aquí esté apagado la parte de señales. Y nos vamos a las zonas de alertas y notificaciones. ¿Ok? Para que te tire su TP, su stop loss. ¿Ok? Entonces, tenemos que tener encendido estos, los TPs y las zonas de entrada. Este que dice nueva opción para fases, esta que está apagado, es para que cuando él cambie aquí, no me tire la notificación. Si ustedes tienen habilitado esto, les va a salir muchas notificaciones. Yo prefiero darle prioridad al TP, al precio de entrada, al precio de stop loss. ¿Ok? Entonces, en este indicador solamente hay que cambiarle este a negativo y este a negativo. En la última versión, en la 5 ya viene por defecto apagada. ¿Ok? Por aquello. Y le damos a aceptar. Entonces, en esto consiste toda mi estrategia en indicadores son en estos tres indicadores. ¿Ok? Dice, la app nos ayuda a no ser tercos, a no meternos en contra de tendencia. Exactamente. Así tal cual. Porque uno es juponcito y yo hablo por mí, ¿verdad? Yo soy jupón. A mí me gusta entrar digamos, el precio viene aquí y veo el eje abajo y digo, ok, ya va a tocar el eje. Ahorita él va a hacer un retroceso, pero voy en tendencia bajista y voy en una fase de mercado bajista porque sigo metiéndome en el game. Si me está diciendo que no. ¿Verdad? De estas confirmaciones, de esto y esto, más el precio de entrada, más mis TPs, me va a dar una excelente efectividad. Estamos hablando casi de un 85% de efectividad. Cuando me sale esto alcista y el eje alcista, ¿verdad? O sea, de cada 10 entradas, aproximadamente pierde una o dos entradas. Imagínense ustedes, pero hay que cumplir esas reglas. Si voy en el game, ¿verdad? Espero que esté aquí alcista, espero que esté aquí alcista, los ejes
alcistas y cuando me sale la señal de entrada me voy con todo para allá. Profe, ¿no le aparecen ahora los puntos de entrada PCI? Como aparecería hace un ratito. Sí, no aparecen porque yo acabo de borrar el indicador. Entonces, él me va a borrar los puntos de entrada porque yo acabo de hacer una plantilla nueva. Claro que sí, voy a ponerlo en el P4. Este botón que está aquí abajo dice limpiar la gráfica. Ven, eso es como para limpiar el caché. Eso es cuando ya el gráfico ha estado mucho tiempo, que ustedes lo tienen ahí un día, 2 días abierto y ven un montón de rayas y rayas y rayas. Usted simplemente le da clic aquí y él te borra los gráficos. ¿Ves? Como en este caso me borró ese. Hasta que yo me cambie de temporalidad, él vuelve a analizar uno nuevo. Vamos a irnos, no sé, en M30. Vea este aquí que me marcó en M30, ¿lo ven? Si yo quisiera borrar eso, bueno, ahorita no porque lo acabo de poner, ¿verdad? Pero yo lo voy aquí a limpiar y él me borra todo lo que me hizo el indicador. Como para limpiarlo. ¿Ok? Vámonos al Paint 400. Ahora que Camilo nos da este ejemplo, vea la entrada que puse yo. De hecho, yo lo estaba testeando ahorita. Bueno, estaba en Zoom, en clases, entonces no pude darle seguimiento en clases. Pero vea las dos entradas que tenemos aquí. Vamos a analizarlo. Estas entradas que nos dio el indicador. Número uno, es un paint, ¿verdad? Quiere decir que vamos a buscar ventas. A menos que usted sea un trader muy galleta y quiera tradear en contra de los spikes, que se puede, no hay problema, se puede, siempre y cuando sea una temporalidad mayor, M15, M30, H1, para que los spikes no te vayan a sacar en el retroceso. Perfectamente se puede tradear en contra del spike. Pero si usted está empezando y usted quiere tener una mayor efectividad, de traer los paint solamente en venta. ¿Ok? Vamos a analizar estas dos entradas. Lo primero que tenemos que ver es que es un paint, o sea que vamos a buscar ventas. Como este es el de filtro de ventas, solo me va a tirar ventas. Es lo primero, ¿ok? Entonces lo primero que yo tengo que hacer es venirme para este lado y ver en dónde estoy en la fase de mercado. La fase de mercado, él hace un escaneo así, vea. Les voy a decir qué es lo que hace esto. Él agarra el ciclo de mercado. Y ahí está Alexander, que no me deja mentir, que ese es el paso número uno cuando usted entra a analizar. Y Luis, si está también en el mercado, saben de que la mentoría, el paso uno es ver en qué parte del ciclo estás. ¿Ok? Bueno, aquí te está diciendo que vamos en la fase bajista, o sea, vamos en ventas. Ese es el primer filtro. Si es un pen y aquí dice alcista, adivine que no hay que entrar. Pero aquí tenemos la primera confirmación. La segunda confirmación es que vayamos en tendencia bajista. ¿Ok? Vamos a ver si vamos en tendencia bajista, que el precio vaya siendo bajos cada vez más bajos. Bajos cada vez más bajos. Por eso es que cuando él tiró esta señal aquí, él decía que iba en tendencia bajista. Porque ven dónde vienen los quiebres. Ya ustedes no tienen que preocuparse por este quiebre, o por este quiebre, o por este quiebre, porque él te los va tirando. Y te dice aquí tendencia bajista. ¿Ok? Bien. Segunda, primera confirmación esta. Segunda confirmación esta. Tercera confirmación. Los ejes. Los ejes tienen que estar hacia abajo. ¿Ok? Por lo menos, como en este caso en M15, vean que el eje mayor celeste, más voy a cambiarlo de color para que lo vean mejor. El de ejes, este aqua, lo voy a poner más oscuro, lo voy a poner este morado oscuro. Ahí está, ¿lo ven? El eje, aunque esté alcista, él ya había roto el 50% y estaba retesteando el 50%. Todavía le faltaba bajar todo el 50% del eje mayor. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí venía tendencia bajista, eje bajista, perdón, tendencia bajista, el ciclo pequeño, el eje bajista y el grande me venía retesteando el 50% por debajo de la zona. Esta era una excelente entrada cuando la tiró. Ahora sí, vamos a analizar el precio de entrada y los SLs. ¿Ok? ¿Cómo vamos hasta ahí? Vamos bien con las confirmaciones. ¿Se entiende? Sí.
Confirmación uno, confirmación 2, confirmación 3 los ejes y ahora sí, cuando me tira la entrada. Ok, vamos a ver. Si el indicador, el algoritmo, detectó una entrada en esto, pudo haber sido cualquiera de las 4 o 5 entradas que tiene. Pudo haber sido una consolidación, pudo haber sido una absorción más envolvente contundente, pudo haber sido una teoría de Wicks, pudo haber sido una... em, bueno, todas las que vemos en la mentoría, ¿ok? Todas las que vemos en la mentoría, el indicador las tiene por defecto, por dentro, ¿ok? Entonces, si usted en algún momento llevó la mentoría, el indicador te va a marcar todas las zonas de entrada. Ahora, de mí depende nada más ver si vamos bajistas, si vamos así, y si estamos en la parte del eje correcto, ¿ok? Él me tiró mi precio de entrada aquí y mi SL lo tiró aquí, ¿ok? El indicador no repinta. ¿Qué significa que no repinta? De que no se borra. A donde quedó, ahí quedó. Si el precio estopea, usted se da cuenta si estopeó o no estopeó. ¿Ok? Aquí él volvió a tirar una reentrada, que fue la que yo tomé. Esta de aquí. Ven que yo no tomé esta de aquí arriba. Yo tomé esta de aquí abajo. Fue una reentrada. ¿Qué encontró aquí el algoritmo? Bueno, pudo haber sido el 50% de una consolidación, ¿verdad? Cuando él la marcó. Pudo haber sido una continuidad. Hay una entrada de continuidad perfectamente, porque él ya había tirado el punto. ¿Ok? Entonces, el stop loss me lo tiró aquí. De hecho, vea dónde tengo el stop loss. Yo no lo corrí porque yo estaba en clases. Estaba dando clases, ¿lo ven? Cada vez que el precio llega a un TP, él me va a tirar una alerta. ¿Ok? Vamos a ver la cajita de alertas. La cajita de alertas la tengo aquí. Es esta. ¿Ok? Vean, ¿hace cuánto tiempo pasó esto? Pasó hace un montón. Vamos a ver la hora. Dice que esto fue, vamos a ver, esto es hora del broker. Vamos a hacerlo para allá. Aquí dice que son las 8:44. Quiere decir que esta es la hora de nosotros, no la hora del broker. ¿Ok? Vean, esta entrada la tiró. Vamos a ver. Aquí el 23 de marzo a las 23 y fue el PEN 400 y solo ha tirado dos entradas. O sea que vámonos a buscar aquí las últimas dos entradas del PEN 400. Vea que aquí me tiro un montón porque tengo abiertas. Ve aquí donde está la entrada. ¿La ven? Precio de entrada, el PEN 400. Aquí lo ven. Y aquí está la reentrada en el PEN 400. Dice la temporalidad. Vean, M15, PEN 400. Y me está diciendo que es el indicador que tiene filtros. Cuando el indicador no tiene filtros, me va a salir menos F tal y me va a tirar. ¿Ok? Vean, cuando usted pone los indicadores en en una, se me olvidó el nombre, muchachos, uy, se me fue, lo tengo en la lengua, en una cuenta que no está registrada, él te va a tirar esto, acceso denegado, porque el indicador funciona con su número de cuenta. Cuando no está autorizado, te va a salir así, acceso denegado, acceso denegado, acceso denegado. ¿Ok? Cuando ya usted tiene autorizada la cuenta, le va a salir así, le van a salir los indicadores. ¿Ok? Y usted puede escoger si quiere que el precio le avise cuando llega a la zona, puede escoger cuando el precio ya está en positivo y puede escoger cuando él llega a TP1, cuando llega a TP2 y cuando llega a TP3. ¿Y eso cómo se hace? Es muy sencillo. Vean, el B300 acaba de dar una entrada en M15, lo acaba de hacer. Vamos a ir al B300. ¿Dónde está el B300? Aquí. Vamos a hacer esto pequeñito. Vamos a verlo. Aquí ya había tirado una entrada y aquí nos acaba de tirar otra. Esto de aquí, él detectó una reentrada. ¿Ok?
Vea que es muy chiquitica la zona, esto es un scalping. ¿Ves que es muy pequeña la zona? ¿En qué temporalidad fue? En M15. Quiere decir que si el precio rompe y retestea esta zona, se va a ir largo. Yo necesito primero identificar, ¿estoy en tendencia alcista? No, estoy en distribución. Y para el que lleva la mentoría, sabe que una distribución es cuando el precio va en una acumulación y empieza a hacer esto y acumula. Esto es una distribución. Vuelve a hacer esto. Esto es una redistribución. Vuelve a hacer esto. Esto es una redistribución. Quiere decir que este activo va bajista porque está tirando distribuciones. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que yo no debería entrar en este activo porque este activo va bajista. Esta es la primera confirmación. La segunda me dice que voy en rango, o sea que el precio está acumulado. ¿Ok? Entonces tengo una que me dice que no. Tengo otra que me dice que no. Y vamos a ver los ejes. Los ejes van bajistas. Mire, el eje grande va aquí bajista, el otro va bajista y aquí va el otro bajista. Quiere decir que los tres indicadores me están diciendo que no entre, porque todo va bajista. Sin embargo, uno es juponcito, ¿ah? Y si usted quiere entrar, perfecto. Si usted quiere entrar, está bien. No hay problema. Pero la regla de usted entrar en contra de la distribución, en contra del rango y en contra de los ejes es que posiblemente te dé un spike o te dé un movimiento corto al TP1 o al TP2 y se te devuelva. ¿Ok? En cambio, si usted va a favor del eje, a favor de la tendencia y a favor de los ejes, usted puede dejar correr. Y no solo quedarse en el TP3, porque él te tira 3 TPs. Usted puede dejarla correr. Y si él te va haciendo reentradas, porque él te va a seguir tirando reentradas, usted puede tomar esas reentradas en continuidad, como pasó en el Paint 400, que todo estaba alineado. Y aquí me tiró una entrada, aquí me tiró la reentrada. Ok, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Todo claro? ¿Tenemos dudas, preguntas? ¿Vamos bien? Nadie se perdió. Excelente, muy bien, muy bien. Ok, ¿cómo configuramos estas entradas? Vea, esta es con filtro, muchachos. Este es el indicador con filtro, recuerden. Vea para lo que sirve, vamos a ver este B300 que nos tiró aquí, ¿verdad? El orden de los indicadores importa, irlos agregando. No, no importa, Areli. Lo que importa son las notificaciones. Si usted deja activa las notificaciones de que te avise cuando esto cambie, no te va a dejar cargar las de precios de entrada, porque este cambia mucho. Ve que aquí acaba de cambiar alcista, ¿lo ven? Acaba de cambiar alcista en este momento, ¿lo ven? Él está viendo, no sé en qué temporalidad, porque esto no está en la temporalidad en que usted está. Esto puede estar inclusive en M5. Y en M5 puede que ya sea alcista. ¿Ven el movimiento tan grande que hizo? ¿Ok? Cuando usted lo tiene activado, sí le dicen qué temporalidad lo está analizando. Cuando usted lo tiene apagado, no. Y vean ahorita, si fuera una entrada en M5, bueno, todas estas fueron de M15, ¿verdad? Ustedes tienen que identificar en qué parte están. Vea que ahorita estamos alcistas, en rango y con el eje hacia abajo. O sea, esta me dijo que no, el eje me dijo que no y solo este me dijo que sí, entonces mejor no la tomo para tener una buena efectividad. Que quiero borrar esto. Vea las líneas, ahí donde están. Entonces yo le voy aquí, limpiar gráfico. Piquitín. Se borraron. Si yo dejo muchas entradas ahí, que yo lo dejé un día, 2 días, 3 días, él me va a tirar un montón de señales. En todo esto me va a tirar señales, señales, señales. Como que se llena la caché. Para que ustedes me entiendan, ¿verdad? No es específicamente eso, pero él te va a tirar entradas donde no las hay, porque lleva mucho tiempo analizando. Entonces lo mejor es que usted cada cierto tiempo, cada día, cada 2 días, lo limpie. ¿Ok? Además no hay nada más bonito como ver el gráfico limpio, ¿verdad? Bueno, yo me acostumbré así. En algún momento ni siquiera usaba indicadores. Uso estos porque me encantan, porque son los que yo uso en mi estrategia, ¿verdad?
De hecho, estos indicadores, el algoritmo está diseñado para que las zonas donde yo entraría, él te avise dónde entrar. ¿Ok? Vamos a buscar en otros activos que sí estén a favor. Bueno, este PEN 400 ni lo dude, ¿verdad? Ok, algo que les iba a enseñar, las alertas. Vamos a darle clic derecho, lista de indicadores. Este es el de las alertas de entrada. Y aquí abajo es donde vienen las opciones. ¿Ves? Dice, alerta para zona de entrada. Aquí usted lo puede apagar o las puede encender. Ahí me va a salir en la gráfica las líneas, pero no me va a tirar ninguna notificación. ¿Ok? Ahí están totalmente apagadas. Si usted dice, no, es que mucho escándalo, que me llega el TP1 y el TP2, yo solo quiero que el precio me avise cuando es la zona de entrada. Ok, entonces usted pone esta, enviar zona de entrada. ¿Qué quiere decir? Que él te va a tirar una notificación cuando el precio llegue a la zona de entrada. Si usted dice, no, yo quiero que me avise cuando llegue al 50% del trade, ¿verdad? En este caso es cuando él te llega al 50% de la zona, te la confirma. Entonces usted dice, ok, perfecto. Vamos a poner lo que nos avise al 50% de la zona. Que usted quiere que le avise cuando llegue los TPs, TP1, TP2, TP3. Entonces usted lo pone aquí, activo, para que le lleguen los posibles TPs. ¿Ok? Y aquí es que le envíe la notificación. ¿Ok? Hay dos opciones de notificación. Está la de la cajita, que todos conocen, ¿verdad? Ya se los voy a enseñar. Bueno, y esta se las voy a enseñar, pero las dos. Esta es una notificación, voy a cerrar esto. Esta es una notificación y hay otra que te manda al celular. ¿Han visto ustedes? Les voy a mandar una foto ahorita al chat, precisamente, con las notificaciones que manda. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Aquí. Clic derecho, les voy a mandar ahí la foto. Comunicación, galería. Y así es como llega, muchachos. Ahí se lo mandé, comunicación. ¿Ves? Entrada en el boom tal, entrada en el tal. Para que lo vean en el celular. ¿Y cómo se pone en el celular? Muy sencillo. Es más, vea, los voy a enseñar aquí para que se vean el zoom grabado, ¿verdad? Muy importante. Vamos a darle dos clics. Así es como llega al celular. Ven, dice Fractal Trading Club versión 5, entrada en el Gain 600. ¿Ok? En el Boom 600, en el Boom 300, en el Boom 900. ¿Lo ven? Así es como aparece en el celular. Ok. Visto eso, voy a minimizar esto. Cuando yo minimizo esto, se cierra una ventanita aquí. Si yo lo cierro completamente, más vea, lo voy a borrar. Hasta que me salga otra notificación, yo puedo volver a verlo. Dice, ese con filtro y sin filtro tiene las mismas opciones. Qué buena pregunta, Fran. De los de locos, donde la gente deja activada la plantilla sin filtro. Sí, es que la plantilla sin filtro te tira un montón de entradas. Yo voy a proteger esta entrada. ¿Dónde debería protegerla? En la última zona que el precio me está marcando, porque esta es una posible reentrada. Y esta es una posible reentrada también. Entonces, yo ya no estoy dispuesto a que el precio se me devuelva hasta el TP3. Pero si el precio quisiera regresar, va a venir aquí a esta zona. Casualmente es una zona que me pega con el 50% del eje. Pero vea que ahorita, en este momento, él me está llegando a la parte baja del eje mayor, el grande, ¿lo ven? Quiere decir que mi posible TP válido es este cierre de ciclo aquí. Y listo. Ahora, si el eje mayor me cambia así a dirección así bajista, pues yo ya podría valorar si seguir o no seguir en ese trade. Vea que ya me llegó al TP1, TP2, TP3 y hasta lo puedo poner más cerca porque ya él va llegando a mi TP. No vale la pena yo perder todo ese profit. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. Vamos a ver ahora la que es sin filtros, porque este sí es un caos. Este tira muchas entradas. Vamos a ver el que no tiene filtro. Voy a poner este, digamos, clic derecho, plantillas sin filtros. ¿Ok?
Yo ya guardé la plantilla, pero es más, lo voy a poner manual. La lista de indicadores, voy a borrarlos y los pongo otra vez manual. Ok. Primero, bueno, cualquiera, puedo poner cualquiera. Pongo este. Solo me aseguro que esté apagado aquí. Ok, que no me dé notificaciones. Aceptar. ¿Listo? Listo. Segundo, los ejes. Que esté apagado. Vamos a apagar estas letritas aquí, que son unas letras blancas que salen sobre esto, que no me hace falta. Cambiémosle el color al eje, pongámoslo azul para que se vea mejor. Aceptar. Ok. Este es sin filtro, ¿ves? El que trae una F. Clic derecho, parámetros. Y aquí está exactamente lo mismo. Bueno, nos acaba de tirar una en Gain 600. Ahorita nos vamos al Gain 600 a verla. Ok. Este, de las señales de entrada de Wyckoff, lo apagué, ¿lo ven? Activar o desactivar alerta de las fases es para que él me avise si el precio cambia de fase o no cambia. Este deberían tenerlo apagado, ¿ok? Para que no se le llene tanto el buffer, se le llama eso, ¿ok? Y aquí es donde están las alertas de la posible entrada, el posible precio de entrada. Te avisa cuando está en profit. Este le pusimos uno adicional. Esta es la cantidad de puntos que usted quiere que el precio le avise cuando está en positivo. ¿Qué quiere decir eso? Vea, que si el precio te tiró una zona de entrada aquí y aquí te tiró el SL, ¿verdad? Él viene a la zona, te avisa que posiblemente va a llegar a la zona. Te avisa la confirmación de entrada. Y la cantidad de puntos que usted le ponga aquí, cuando el precio cae esa cantidad de puntos, te va a decir en profit, proteja, proteja, te dice, proteja. Ahorita lo vamos a ver. Ahorita voy a poner esta plantilla en todos. ¿Ok? Entonces, si usted le pone a 50, él te va a avisar a los 50 puntos. Es lo más recomendable, Arel. Es lo más recomendable que usted espere las confirmaciones de entrada. Si usted entra a todas sin fijarse en el rango, sin fijarse en la fase de Wyckoff y sin fijarse en los filtros, vas a fallar varias. No te digo que no, vas a fallar, porque estás entrando en contra de tendencia, estás entrando en zonas que no debería. El algoritmo detecta un retroceso, pero si usted no protege rápido, te sacan SL. ¿Ok? Bueno, y aquí está por separado que te avisa el TP1, TP2 y TP3. ¿Ok? Vamos a darle a aceptar y vamos a verlo. Vamos a cerrar. El que es sin filtros, te va a tirar una notificación diferente. De hecho, voy a ponerlo, todos estos los voy a poner aquí en sin filtro, para que vean que él me va a tirar más entradas. Clic derecho, plantillas. Vea que lo tiró aquí, ¿lo ven? Estopeó, pero estaba bajista, estaba en rango y los ejes iban bajistas. No, usted puede operar varias temporalidades siempre y cuando usted tenga el gráfico en varias temporalidades. Vea, voy a poner un ejemplo. Voy a borrar esto de aquí para que me tire uno nuevo. O le pongo la plantilla de no filtros, ¿verdad? Plantilla, no filtros. Ok. Clic derecho, plantilla. Vea este que nos acaba de tirar el G600. ¿Se acuerda que no lo habíamos visto? La notificación, vea la notificación. Bueno, yo lo acabo de cerrar, ¿verdad? Ya con el indicador puedo poner... Ah, bueno, eso es otra cosa importante. Vean, la entrada está en M15 ahorita. Pero si usted va a escalpear, váyase cuando le sale en M15, pásese a M1 y vea lo que el precio hace. El precio de entrada y el SL. Entonces, si usted tradea para agarrar spikes, espérese que le salga en una temporalidad más grande la entrada y usted se cambia a temporalidad a buscar sus confirmaciones. ¿Ok? Te funciona en todas las temporalidades. Ahora, analicemos esto. Vamos a ver si esta entrada era buena o era mala. En este momento veo que vamos en fase bajista. Vemos que va en tendencia bajista. Vemos que el eje pequeño va bajista y que el eje grande va ligeramente bajista. ¿Es una buena confirmación tomar ese trade? No, porque todos los indicadores me están diciendo que esto es un retroceso nada más. Exactamente, Areli.
Ahora, si usted lo toma, perfectamente lo toma. Pásese a M1 y apenas que esté positivo, protéjalo. ¿Qué pasa si el precio de ahí se va? Pero asegúrese sus ganancias siempre. Si usted va en contra de tendencia, en contra del mercado y quiere tomar el retroceso, tómelo, pero protéjalo lo antes posible. Por eso es importante que usted ponga el de no filtros, en este caso, ¿verdad? Este tiene filtros. Pongamos el que no tiene filtros. Clic derecho, plantillas y no filtros. Vea, lista de indicadores. ¿Ves? Este es el de no filtros. Vamos a ver que toda la configuración esté bien, está apagado, que esté activada las señales, activadas, activadas, activadas. Perfecto. Eh, ok. Activar o detectar las fases. Esta apaguémosla para que no nos tire un montón de fases. Ya está listo. Clic derecho, plantillas, guardar plantillas. Ah, bueno, así se guardan las plantillas y sin filtros. La voy a sobreescribir porque quiero la misma. Yo solo no quiero tener 10 nombres diferentes de plantillas, solo una. Dice, a mí me manda ciertas entradas, no todas. Algo debo configurar. Ok, Willy, puede ser de que usted tenga en su indicador algunas activadas y otras no. Revísese esto. Que tenga o no tenga las alertas activadas. ¿La ves? Esta es en el PC. Esta es para que te envíe al celular. Esta es de posible entrada, ¿verdad? Esta es cuando ya toca entrar. Esta es cuando está en profit, ¿verdad? La cantidad de puntos que usted escoja. Esta es el TP1, el TP2 y el TP3. Si usted quiere que no le avise a los 25 puntos, entonces usted apaga esta y lo deja solamente que te avise el TP1 para que usted proteja. O si quiere ponerle aquí 50 puntos positivos, usted le pone 50 y dos ceros y le da a aceptar. Ok, es totalmente configurable, por así decirlo. Entonces, vamos a ver qué nos marca. Vamos a poner más filtros de estos, más sin filtros, para que vean que este nos va a tirar más entradas. Vea, esta de aquí. Vamos a analizar este que estaba aquí. Esta que tiró, ¿verdad? Tiró uno aquí, véalo en M15 y tiró una reentrada aquí. Lo primero que había que ver era si íbamos en fase bajista. El precio iba bajando. Ahorita está marcando en tiempo real, ¿verdad? Vea que el último quiebre es este, entonces vamos bajistas. La tendencia me está diciendo que es bajista porque los últimos dos quiebres fueron bajistas. Entonces vamos en tendencia bajista. Si el precio llega a esta zona y me da precio de entrada, va a ser una buena entrada porque me está diciendo que todo va bajista. De hecho, vea sin filtros el montón de entradas el montón de zonas para entrar que me marca. Esta y esta. Pero cuando el precio llega a esta, ya no voy a ir en tendencia bajista, porque si él me rompe esta zona es porque ya vamos alcistas. Por eso es que la mejor es esta o esta de aquí. Esta ahorita nos va a llegar, vamos a ver si nos da chance de que llegue. Vea que el eje, que son las tres entradas, esta va bajista, pero aquí el precio está en rango, véalo. Ve el eje que va ligeramente alcista. Y este ligeramente va bajista, ¿lo ven? Entonces hay que tener cuidado con esta entrada. ¿Puede darle una entrada buena? Sí, puede dársela, claro que sí. Si usted no sabe analizar, digamos, si no tiene ningún criterio, mejor espere a que esto esté bajista y esto esté bajista para que usted entre. ¿Ok? La tercera confirmación es que está en la parte alta del eje o en el 50% por lo menos para que él venga aquí y caiga. O venga aquí y caiga. ¿Dónde hay mayores probabilidades? En la parte alta de los ejes. En el 50% se puede, sí, también se puede, pero él puede hacer un retroceso, hacer esto, hacer un retroceso y seguir subiendo. Entonces es nada más tener criterio ahí como para seguir las reglas. Vamos a ver que nos llegue esta, que nos llegue una notificación. Clic derecho, plantillas, sin filtros. Clic derecho, plantillas, sin filtros. Clic derecho, plantillas, sin filtros. Clic derecho, plantillas. Vea esta qué bonita. ¿Cuál eje tiene más importancia? Qué buena pregunta, Areli. Vea, a mí me gusta cuando los dos están alineados. Cuando los dos van alcistas, es una entradototota. Vea este, de hecho.
Es un boom 600. Vamos, alcistas, alcistas y el eje va alcista. ¿Cuál es el problema? Que el eje mayor ya está llegando a la zona de TP. Entonces, cuando me tiró la señal, sí era una buena entrada. Pero hasta el TP3, que él me lo marcó aquí, a este máximo. Para dejarla correr, yo lo que haría es que me iría a una temporalidad más pequeña, a M5, digamos, y protegería más cerca, digamos. Si llega a TP1, protejo a precio de entrada. Si llega a TP2, protejo a TP1. Si llega a TP3, protejo. ¿Ok? Algo muy importante, que creo que es lo último que nos falta, es ver la cantidad de puntos de SL. ¿Ok? Esto para que funcionara en los pain, en los gain, en los flip, en el oro, porque sirve para el oro, en el Nasdaq, en el boom. Cada broker tiene sus puntos distintos. Cada activo tiene sus puntos distintos. No es lo mismo el V75 que tiene casi de la coma 5 o 6 dígitos por fuera que este que tiene 3. O en este caso estos, ¿verdad? Que tienen solo 2. Ven las comas. Perdón. Entonces, para que funcione, lo que vamos a hacernos es irnos al indicador y usted va a agarrar esto que se llama cruceta y va a medir, ¿ok? Del precio que le tira de entrada a la siguiente mecha. En este caso dice que para el boom 600 son 13.000 puntos, ¿lo ven? Donde dice ahí 9 barras, dice 9 bars y dice 13.271. Quiere decir que para los gain y los pain son 5.000 puntos o 10.000 puntos. Aquí son 13.000 puntos, ¿ven? Porque tiene un cero más. Entonces lo que hay que hacer es modificar estos CSLs. Por lo menos yo lo pondría lista de indicadores. El filtro no lo pondría en 5.000, sino que lo pondría en 15.000. ¿Qué le estoy agregando? Al meterle este en uno de más, le estoy agregando el cero que le sobra aquí. Y le doy a aceptar. Quiere decir que a todos los boom y los crash hay que sumarle un cero. Porque este tiene, después de la coma, tiene 3 dígitos. Lo ven aquí, 3 dígitos. A los pain y los gain solo tienen 2 dígitos. ¿Ok? Si quiero abrir el algoritmo en otro PC con la cuenta autorizada, ¿por qué sale acceso denegado? Buena pregunta. Eso puede ser porque la cuenta que usted tiene no sea la misma. ¿Ok? Si es exactamente la misma que tiene, la misma que usted metió su usuario y su contraseña en otra contraseña, pero la compilación, que así se llama, eso se llama como decir un ejemplo. Vamos a hablar de Windows. Todos saben que ahorita estamos en Windows 11, ¿verdad? Puede ser que el indicador esté hecho para Windows 11. Puede ser que alguien tenga Windows 10. Entonces, el indicador depende de computadora, está compilado para otro sistema operativo, por así decirlo. ¿Cómo se sabe cuál es el de uno? Bueno, eso es meramente técnico. Nosotros tenemos que probar, de hecho, Frank me confirma, no, Willy me confirma, el de la computadora de Willy era X64. Tuvimos que compilarlo con la computadora de él a X64. La de Areli fue la de XVA32, fue, ¿verdad? Una cosa así. Bueno, la que yo estoy compilando es XV32Z, algo así. Es uno más todavía. Entonces, hay indicadores cuando no están actualizados los MetaTraders, que son muy viejillos, digamos, de que tienen mucho tiempo de tenerlos en la computadora, compilan en uno más viejito, digamos. Entonces, lo ideal es siempre tener el MetaTrader actualizado para que les pueda leer el último algoritmo, el último indicador, ¿verdad? Eso todo es una ciencia, ahí viene con librerías y cosas. Les voy a poner otro ejemplo, que hay unos.
que no les va a funcionar de la forma correcta por lo viejito. Vamos a ver. Vea, yo tengo aquí 150 millones de indicadores. Vean, vamos a ver uno que ocupa una confirmación nueva. El MetaTrader es muy, ¿cómo decirlo? Muy cerrado. Bueno, este indicador, las librerías no dejan tener esto como transparente. Ustedes han visto que hay colores transparentes. Hay muchos que no tienen esa librería porque le falta actualización. Entonces, si usted quiere ponerlo más suavecito, vamos a ver si hay un indicador con eso. Creo que hay un indicador que usted puede ponerle, cambiar el color. Vamos a ver, cambiarlo al 50%. Digamos, un ejemplo, que usted quiere este verde. Vamos a ver, este verde, pero lo quiere ver más transparente. Si no tiene la librería para que se vea transparente, no lo va a poner transparente, se lo va a poner verde, ¿verdad? Pero no recuerdo cuál era el indicador que lo traía, creo que era el otro. Mire cómo embalazo este. Ahí vamos corriendo. Y vea ya dónde llegó al eje. Y llegó al eje pequeño y llegó al eje grande también. Este es un buen momento para yo retirarme del trade o protegerlo lo más cerca posible, porque ya él está llegando a su posible TP. Llegó al TP1, TP2 y TP3, pero es bueno, creo que es el otro. Espérate para ver cuál es el que no tiene lista de indicadores. Vamos a ver, este, creo que es este. Aqua, lavanda. Vamos a ver, TPs y colores. No recuerdo si fue en una actualización anterior que le habíamos puesto eso. No sé si a algunos de ustedes les pasé la parte de long y short. ¿Han visto lo de long? Este indicador. Vamos a verlo. Vea, este indicador no les va a servir en todas las computadoras. Vean, vamos a poner esto. Date un toque. Vean que este indicador usa una librería para ver los colores transparentes. Ay, ay, ay. Vamos a borrarlo. Lista de indicadores. Este long short. Cargar. em, long short. Este 15.000. Ok, vean. Esto es una librería, muchachos. Ven que esto se ve como rojo clarito o verde clarito. Si no tienen esa librería, porque su MetaTrader es viejito, no se les va a ver así, transparente. Se les va a ver rojo completo o verde fuerte. Por eso es que es bueno tener el último MetaTrader o el último, tener siempre actualizada la plantilla. Si ustedes tienen un ejemplo, Windows 10 no va a tener las mismas funciones que Windows 11, ¿verdad? Es exactamente igual con estas compilaciones, digamos. Depende de la compilación que tenga, les va a funcionar o no. Muchachos, ¿cómo vamos hasta aquí? Ya llevamos casi, no sé, como 45 minutos de grabación, una hora. Si alguno tiene alguna duda, alguna consulta, ¿qué les parece? Si me la dicen ahorita, para que quede en el video, o si no, podemos cerrar el video por aquí. Dice, nota, status, pin Barcel, ¿le damos alguna importancia? Ok, ese es el nombre de la entrada, Dani. Vamos a ver un ejemplo. Vea, aquí. Aquí dice, esperando zona, ¿lo ven? Quiere decir que él no ha detectado ninguna entrada todavía. No ha detectado nada para poder entrar. Entonces, ahorita, en este preciso momento, este no está tradeable. Vámonos a buscar otro. Vamos a ver este si tiene sin filtros, para que nos tire más. Profe, P8 activó una entrada en M15. Ok, vamos a ver P8. Mira, yo no tengo P8 aquí. Archivo, nuevo gráfico. Eh, Paint 800. Clic derecho, plantillas, sin filtros. Ok, es mejor usar el con filtros y no ser jupón. Es recomendable. Si ustedes no tienen la experiencia suficiente, es mejor usar el que tiene filtros. Claro, el que no tiene filtros te va a tirar un montón de entradas, pero si usted no le hace caso a esto, no le hace caso a esto, ni le hace caso a los ejes, de ahí está fea la cosa. Vean, nos acaba de tirar una, vamos a ver. Dice FX, el Boom 600 en M5, véalo, lo tiró en M5, ¿lo ven? Vamos a verlo en M5. Vamos a minimizarlo
y nos vamos al boom en M5. Vean, él tiró una entrada de continuidad aquí. Vea el de M15 donde está el SL. Y como yo ya le cambié los puntos, ahora me lo tiro aquí, la entrada de M5, ¿lo ven? Entonces yo puedo darle ahí, voy en compra. Vamos a analizarlo en M5. Sí voy en compra. Vamos en tendencia alcista. Sí vamos en tendencia alcista. El eje le falta todavía para llegar. Sí, sí le falta. Y el eje grande apenas vamos. Ok, él va llegando casi un puntito más arriba. O sea que posiblemente puede pegar un spike hasta donde está el eje. Entonces, tengo tres confirmaciones de viaje. Yo podría jugarme a hacer esa reentrada. Entonces, vamos a darle ahí entrada. Ok, vamos a poner el SL donde es. Vamos a ver. Esto por defecto creo que no viene en los niveles comerciales. Yo digo, qué raro, ¿dónde está el nivel comercial? No lo vi y es esto. El stop loss, este me está diciendo que aquí, pero ustedes saben que lo mejor es dejarlo debajo de la mecha, debajo de la última mecha, siempre. No importa la cantidad de puntos. Si usted dice, no, es que yo solamente quiero $50 o $5, bueno, ustedes suman los puntos. Un ejemplo de aquí, el precio de entrada hasta mi siguiente mecha y me dice 17.000 puntos, ¿lo ven? 17.200. Entonces yo configuro mi indicador para que él me marque esos 17 puntos. 17 puntos serían 17.000. En los boom y los crash serían 17 puntos. Por los tres ceros. Uno, 2, 3. ¿Sí me entendieron eso de los SLs? ¿Ven esto que dice aquí? Ceros. Vamos a ver un ejemplo. Vea que aquí dice 131, ¿lo ven? Quiere decir que si yo quiero poner 17 puntos de SL o 20 puntos de SL, yo le pongo 20 y le pongo tres ceros. Uno, 2, 3. Para que sean los 20 puntos. Si yo estoy en un game y en un paint, aquí un ejemplo, y yo quiero ponerle, no sé, 10 puntos de SL, entonces yo pongo 10 puntos y como solo tiene dos afuera, le pongo dos ceros. Uno y dos. ¿Verdad? Quiero ponerle 50 puntos de CL, le pongo 50 puntos de CL y le pongo los dos ceros, uno y 2. En cada activo es diferente, en el oro es diferente, en el Nasdaq es diferente, en el Bitcoin es diferente. De hecho, vamos a ver si este broker tiene en esta cuenta eh, archivo, no gráfico, no creo que aquí son puros volatility, ¿verdad? Uy, mire qué belleza lo que hay aquí, muchachos, para mí. Vea, muchachos, esta fue la primera vez que yo le saqué billete a un broker con con estos. Mire, está tirando una compra ahí. Vamos a verlo. Y eso es en H1. Vámonos a M15, a ver qué estoy viendo. Ok. En M15, vamos a ver, va bajista. Vea que la fase es bajista. Ok. Vea que la tendencia es bajista. Ya tengo dos que no. Los ejes, el grande va bajista. El otro pequeñito también va bajista. ¿Qué es lo único bueno? Que cuando el precio llegue a esta zonita, está llegando a la parte baja de este eje y a la parte baja de este eje. Yo puedo agarrar un spike o una zonita pequeñita aquí y posiblemente vaya a seguir cayendo. ¿Qué está viendo el indicador? Bueno, me parece que él ahí lo que tiró fue una confirmación de entrada en una zona de SL, perdón, de último quiebre estructural. Entonces él te marcó ahí la entrada. Por eso fue que la tiró ahí. Y la cantidad de puntos, si hubiéramos tenido que entrar, este era los puntos, yo me hubiera salido o en esta mecha o hasta aquí. Cualquiera de las dos. Pero vea que estamos en M15. Su versión no tiene para ahorrar. Gracias, Juanca. ¿Podría pasar el link del broker para crearla? Claro que sí. Tiene el costo de papá y mamá, pero siempre se casó. Bien, bien, no, no, súper bien. Vamos a ver una cosa ahora. Vamos a verlo en M5. Vea que en M5 me acaba de tirar confirmación de entrada y va bajista y va bajista. Y vea el eje en M5 cómo va, pero está pegando en la parte baja del eje grande, ¿lo ven? O sea, ya yo soy juponcito.
Si yo digo, quiero entrar, bueno, entro, le doy. Vamos a ver aquí, niveles comerciales, ¿lo ven? El SL no lo tengo que dejar hasta aquí abajo, yo lo tengo que dejar en mi siguiente mecha, siempre. Si aquí me dice 50 puntos, yo me tengo que ir 50 puntos. No, señor. Yo me voy simplemente a lo que a lo que mi gestión me permita. ¿Ok? Ahora sí, vea, ahí está. Me llegó el SL. Pero vean las confirmaciones que yo tomé porque yo fui el que ayudé a hacer el indicador con el... ¿Qué le dije yo a él? Que si él va en tendencia bajista, pero está pegando el eje y ya el precio lo ha respetado anteriormente el 50%, porque yo no voy a tomar ese trade ahí. Ahora, es una reacción, pero yo lo tomé porque yo sabía qué era lo que me estaba tirando el indicador. Ahí es donde es bueno seguir las reglas. Si ustedes no tenían el conocimiento de que te tiró un patrón de entrada en el 50% del eje, estando en una zona de ineficiencia, donde hay ahí liquidez abierta, era mejor no tomar ese trade. Qué raro cómo se mueven estas velas. Ah, bueno, esto fue un DEX. Véalo en M1. ¿Y qué es lo que hago yo ahí? Ya me tiro el spike, lo protejo. ¿Para que yo voy a dejar que el precio se me devuelva si voy en contra de tendencia? Y vea casualmente donde me llegó el eje, en la parte de arriba del eje. ¿Lo ven? Entonces no vale la pena. Mira, lo puse muy cerca. Es que ya es maña. Ya es. Más sabe el diablo por viejo que por mañoso, dicen. Entonces sí era una zona bonita de entrar, pero porque yo ya tenía otras confluencias aparte. Em, Si ustedes no quieren entrar, exactamente, esa es la palabra, Dani, gracias. Tenía un contexto diferente. Vean la zona en la que estaba entrando, casi casi que había ineficiencia de mercado, era la zona que quebró estructura, llegando al 50% del eje abajo, por eso el indicador me lo tiró en M5, aunque voy en contra de todos. El que tenía filtro jamás me hubiera tirado esta entrada, jamás me la hubiera tirado, pero ahí es donde vamos, ¿verdad? Vamos a ver esto un toquecito. Ve aquí donde me la tiró, donde dice sin filtro, ¿lo ves? Vamos a hacerlo más grande esto. Vean aquí donde me la tiró en M5 y en M15, ¿la ven? Las dos. Ahí me tiró las confirmaciones de entrada. Cuando él llegue. Ah, bueno, de hecho, vea que me está tirando una venta en M15, ¿lo ven? Véalo, 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 véalo. Ahorita, en este momento, vea, venta en M15. Vamos a ver esa venta, qué tan buena era. Vamos a analizarla. Vea, venta en M15. Voy bajista, voy bajista. Los ejes van bajistas. De hecho, vea lo que le falta para el eje grande todavía. Vea el eje grande donde va. O sea, tengo espacio para que el precio me haga esa caída hasta esta zona de liquidez. O sea que este TP está perfecto, ese TP3. ¿Puedo entrar en compra? Sí, puedo entrar en compra. Yo soy el que me la juego si el precio me pega un spike y se va a esta zona, a la siguiente. Entonces, si yo entro ahí en venta, está bien, entro en venta, pero yo protejo arriba de la zona. Ahí son $5 nada más lo que me está quitando este activo. Porque a 0.30 muy poquillo en este broker. Entonces usted dice, Julio, pero me tiró en compra y me tiró en venta. Sí, me tiró en compra en M5 y me está tirando venta en M15. Son dos contextos diferentes, ¿verdad? Ahora, yo puedo borrar esos. Le voy aquí a limpiar y ya me quedó limpio. Que por cierto, se los voy a pasar a los que no tienen, me acuerdan, porfa, para pasarles la última versión. Igual, si ustedes quisieran algo, no sé, se me ocurre, déjenme ver qué se me ocurre. No, que mi algoritmo o mi indicador, yo quiero que solamente me tire la de entrada cuando va todo hacia abajo. Digamos en este caso que este es un DEX, este no tiene filtro. Solo los gain y los pains tienen filtro, ¿verdad? Si ustedes dicen, no, yo quiero que el DEX que pega el spike para arriba no tire, perfecto. Entonces mejor se pone el que tiene filtro para que no te lo tire, ¿verdad? Para que no te vaya a hacer eso, no te vaya a tirar esta venta.
Aunque la venta está muy bonita ahí. No está mal. Dice G6. Vamos a ver G6.